Hola, bienvenidos. Nosotros desarrollamos un trabajo de investigación relacionado con la exploración geofísica del suelo mediante los sondeos sísmicos, que en realidad está relacionada con un determinado ensayo dentro del grupo de la exploración geofísica mediante sondeos sísmicos que se llama por agujero adjunto o también llamado pozos cruzados, cross hole en inglés. Y la exploración geofísica por sondeos sísmicos tiene la particularidad de determinar propiedades físicas del terreno, también estratigrafía de los materiales que la componen, la disposición de heterogeneidades o cómo es homogénea, los estratos del suelo, las fallas y el nivel freático. Cada una de estas exploraciones geofísicas nos dan algún resultado sobre incógnitas o variables que el suelo ofrece. El ensayo, particularmente de pozos cruzados, es un método de elaboración de perfiles de suelo que se desarrolla de manera muy rápida y devuelve información muy valiosa de grandes superficies que necesitamos reconocer. Tiene como desventaja, una de las desventajas, es ser un ensayo complementario de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ensayo no puede ser un resultado concretamente por sí solo, sino tiene que ser respaldado por otros ensayos o otros valores de determinados suelos. Y también otra desventaja que tiene es que los datos relevados son un poco complejos de interpretar. Pero así y todo, con estas desventajas que les nombro, es un ensayo que nos devuelve una información tan valiosa y tan rápida que siempre es conveniente poder hacerlo si se cuenta con claramente la economía para poder llevarlo a cabo, y se usa muchas veces para algún proyecto que necesita velocidad y necesita datos muy rápidamente. Las características principales del ensayo están relacionadas con su forma de realizarse. Por ejemplo, en este caso estamos viendo una exploración geofísica mediante un sondeo sísmico, y lo que quiere decir es que el ensayo se realiza mediante la ejecución de golpes de manera artificial con el objetivo de que esos golpes emitan ondas a través del suelo, a través de los estratos, y en determinados lugares esos golpes, esas ondas que producen los golpes, serán leídas por receptores distribuidos en el terreno de investigación, y que la relación entre la generación de golpes, la distancia donde están ubicados los receptores en el eje horizontal y la profundidad donde están ubicados, se logre obtener resultados que se traducirán en una imagen aproximada de la estratigrafía del terreno de investigación. El método cuenta con dos partes importantes: la generación de ondas y la distribución sistemática de los receptores dentro del área de estudio. Pero las protagonistas más importantes del ensayo son las ondas, ya que son las que transformarán movimientos sísmicos en información muy valiosa para determinar el perfil de suelo. El método permite obtener el tiempo que tardan estas ondas sísmicas primarias y secundarias, P y S respectivamente, a lo largo de trayectorias directas entre dos puntos. Y para que esa lectura se logre obtener, se usan receptores capaces de percibir tanto las ondas primarias como las secundarias. Un geófono receptor es el que percibe las ondas que se propagan cuando el suelo tiembla, mediante el movimiento de la masa fijada a la bobina respecto de un imán que lleva dentro. Esa diferencia de potencial generada es registrada en los conectores. En este caso se utilizan geófonos y acelerómetros. Estos últimos son sensores que sirven para medir la fuerza de aceleración, de las vibraciones y movimientos del sistema. Cada unidad receptora constará de al menos 3 conductores, uno vertical y 2 horizontales montados a la derecha del primero. Solo el componente vertical será aceptable para la llegada de las ondas S. Una vez dispuestas estas partes del ensayo, la fuente y los receptores, se libera una energía capaz de generar vibraciones que sean registradas por los sensores de movimiento. El procedimiento en el campo se lleva a cabo con la disposición de 3 pozos en línea, con una separación de 3 metros medido de centro a centro del pozo. Sin embargo, si se sabe que las velocidades de onda alcanzan 450 metros por segundo, la separación entre los pozos puede ser mayor. Para poder desarrollar el cálculo de los datos del método de ensayo es necesario definir los siguientes datos. Para poder determinar en línea recta la distancia entre la fuente al geófono se utiliza la siguiente ecuación, donde L es igual a
la raíz de E sub S menos D sub S, encerrado entre paréntesis, menos E sub G menos D sub G, cerrado entre paréntesis, todo esto elevado al cuadrado y raíz de este resultado, más L por coseno de phi más X sub G menos X sub S, todo elevado al cuadrado, más L por el seno de phi más I sub G menos I sub S, todo elevado al cuadrado. E sub S es la elevación de la parte superior del pozo fuente. E sub G es la elevación de la parte superior del agujero del geófono. D sub S es la profundidad de la fuente sísmica. D sub G es la profundidad del geófono. L es la distancia horizontal entre la parte superior del orificio de origen y agujero del geófono. F es el azimut con respecto al norte desde la parte superior al agujero del geófono. X sub S es la desviación norte del pozo fuente en la profundidad. Y sub S es la desviación este del pozo fuente en la profundidad. X sub G es la desviación norte del pozo del geófono y I sub G es la desviación este del pozo del geófono. Los pozos serán excavados con una mínima alteración de las paredes laterales, hasta un diámetro no superior de 165 milímetros y con una profundidad menor o igual a 15 metros, y se coloca una carcasa o tubería de PVC encamisando la excavación para evitar que se derrumbe. Se comienza con la prueba colocando la fuente de energía en un orificio a una profundidad no mayor que 1,5 metros. Se sitúan los dos receptores a la misma altura en cada uno de los agujeros designados, sujetando la fuente y receptores firmemente en su lugar. Se activa la fuente de energía y se muestran simultáneamente ambos receptores en el dispositivo de grabación, ajustando la señal mediante las variables de amplitud y duración tal que el tren de onda P o S se muestren en su totalidad. Se realiza una segunda prueba con un descenso en la posición de la fuente y de los receptores a una profundidad dictada por estratificación conocida, pero a no más de 1,5 metros de la prueba anterior, y se repite el procedimiento. Se realizan pruebas sucesivas a intervalos determinados de estratificación o en intervalos de 1,5 metros hasta la perforación de máxima profundidad. Obtención de los resultados. Se determina la velocidad preliminar en el campo dividiendo la distancia de la superficie medida entre la fuente y receptores por la hora de llegada a cada receptor respectivamente. Luego se obtiene la velocidad incremental dividiendo la distancia entre los receptores por la diferencia en tiempos de llegada entre la fuente y los receptores por separado. Cuando el material del suelo es homogéneo, las tres velocidades calculadas deben tener el mismo valor. Luego se tabulan los datos obtenidos, como se muestra a continuación, y se comparan en relación a un perfil litológico como el indicado en la figura. Hay varios ensayistas que han desarrollado esta técnica a lo largo de todo el mundo y en sus investigaciones siempre hacen hincapié en que los resultados tienen que ser respaldados por otros ensayos.